Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amados hermanos y hermanas? Reciban bendiciones de nuestro Dios en este día que ya estamos por terminar, es el día martes, martes, bendiciones de nuestro Dios en este 12 de abril, 12 de abril, 9:33 de la noche, hora México. Es un gusto poder saludarlos nuevamente aquí en el programa de Predicando y Defendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, le damos toda la honra, le damos toda la alabanza y le damos toda la adoración, ya que Él es el único digno de recibirla. Bueno, sean bienvenidos a este canal de YouTube, Biestron Arnold Portillo. Bueno, vamos como todos los martes, ya vamos en el estudio número 10, la parte número 10 del el estudio del Apocalipsis desde una perspectiva judía. Es la número 10 con el hermano Pedro Ríos desde Chile, que nos acompaña todos los martes y de verdad, pues creo que ha causado mucho interés. Como les dije, el día de ayer les comentaba que ya el estudio de la semana pasada ya lleva más de 2,400 vistas en una semana. Es un récord, no hemos alcanzado ese número. Creo que ahorita es el que va despuntando este tema del hermano Pedro Ríos. Toda la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque es para edificarnos, es para alimentarnos. Y bueno, sigamos compartiendo esta transmisión para que más personas también sean edificadas, sean bendecidas en diferentes plataformas donde puedan compartir este estudio, que más personas van a ser bendecidas. Y no se olviden también dejar su like, con eso pueden aportar mucho para que YouTube recomiende también este programa. El hermano Pedro Ríos también tiene su canal de YouTube, a ver si ahorita nos da el nombre para que también puedan apoyar también ahí en su canal y más personas también sean edificadas con este estudio del Apocalipsis, que de verdad está bien, bien interesante. Si dejen ahí también sus comentarios, preguntas que tengan al final, si da tiempo se les va a contestar alguna inquietud que tengan. Y pues también si no están suscritos, suscríbanse, así que y denle ahí a la campanita para que les llegue la notificación cuando se esté llevando a cabo un programa más aquí en el canal de Estonalno Portillo. Y bueno, Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a pasar desde Chiapas, México, hasta Chicago, Illinois, allá con el hermano José Rodríguez. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien, mi hermana, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado usted el día de hoy? Bien, bien, bendecida y en victoria. Amén, amén, amén. Bueno, buenas noches. Sí, pues, mi nombre es José Rodríguez, le saludo de Chicago, Illinois, pero soy hecho en México. No tenemos, como usted dijo, ya el tema número 10 desde una perspectiva judía, un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón traer este estudio de Apocalipsis. Y bueno, antes de que nos pasemos desde el norte, ahora sí que de punta a punta, ¿no? De polo a polo, desde Chicago hasta Chile, casi, 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 son los polos opuestos. Aquí está un poquito más al norte Alaska y más al sur está Argentina, pero bueno, ahí están juntitos, un poquito más cerca, más chico Chile que Argentina, pero también está ya en la punta del continente. Así es que literalmente estamos de polo a polo. Y también está ya en la punta del continente. Así es que bueno, hermana, a la hora Adelante. que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este pequeño barco. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante con la presentación del hermano. Amén, amén, hermano. Pues qué gusto poder volver a saludarnos, ¿verdad? Y pues sí, con la presencia del hermano Pedro Ríos, que nos bendice bastante con la enseñanza que nos trae el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar rapidísimo a que salude y se presente. Adelante, hermano Pedro Ríos. Buenas noches. Pedro Ríos, ya me conocen, del sur de Chile, casi metido ahí en el trasero del mundo, como mandándonos abajo, agarrándonos con uñas y dientes
en el Polo Sur. Estamos frente, bueno, Argentina por varios miles de kilómetros, nuestro vecino, tenemos una gran costa, y yo estoy en la zona sur llamada región de los ríos. No hay nieve en este lugar, la cordillera está alrededor de 50 kilómetros, empezamos a entrar en los contrafuertes cordilleranos y hay un gran número de lagos. De hecho, en la región de los ríos está el tercer lago más grande de Chile. Primero es el General Carrera, el segundo es el lago Yanquihue, que está en la región de los lagos, y yo estoy en la región de los ríos, donde tenemos aquí el lago Ranco, el lago Pirigüeico, está el lago Panguipulli y una serie de lagos más que están muy cerca acá. Buenos caminos, buena carretera y estamos llegando rápidamente. Adelante. Nada que ver con el de Galilea ni con el río Danubio. No. Son son lacustres y el agua es fría, sí, eso sí. Pero buenas playas y está relativamente cerca de aquí. Yo, si me fuera a buena velocidad, demoro poco más de media hora en estar en Lago Ranco, una localidad ahí muy conocida. Y de ahí, bueno, yo a darle vuelta pasa por parajes muy hermosos y hay un bosque que siempre me llama la atención porque ese bosque es de madera nativa, es como si nunca nadie hubiera tocado un solo árbol. Es una zona protegida. Wow. Adelante, hermano. Adelante. Interesante. Adelante, hermana. Adelante, hermana. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues le damos la bienvenida a todos los que vayan a sumarse a esta transmisión, tanto por el YouTube, por el Facebook. Bueno, ahí está la recomendación. Hay que preparar nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir esta enseñanza. Y bueno, la recomendación nuevamente a que compartan este tema que de verdad ha sido bien interesante. Estamos siendo bien edificados. Entonces ya pasamos rápidamente ya, que no sé, hermano José, si tiene alguna otra cosa o si no, ya yo ya compré mi boleto, ya estoy listo, ¿no? A viajar. Ok, entonces ya nos vamos directo y sin escalas allá hasta Chile con la enseñanza que nos trae el hermano Pedro Ríos. Adelante, hermano. Adelante. Todos los micrófonos para usted. Amén. ¿Por qué desde la perspectiva judía estamos viendo Apocalipsis? Partimos hablando del libro de Daniel, situándonos históricamente con los imperios que se fueron sucediendo hasta la hora, la historia de las iglesias, y esto nos trae hasta la época nuestra. Daniel miraba a los imperios desde su perspectiva, desde el pasado hacia el futuro. Él veía como el futuro venía con imperios sucesivos. Apocalipsis mira los imperios desde el presente hacia el pasado. Ahora vamos a conectarnos con el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y específicamente vamos a ir a los capítulos 38, verso 1. La enseñanza va a estar desde ahí hasta el capítulo 39, verso 16. Y estos capítulos hablan de una próxima alianza de naciones del norte alrededor de los mares Negros y Caspio, que precisamente hay una guerra en esa zona, junto con Persia y África del Norte, que van a invadir Israel. Los invasores van a ser destruidos una vez que se acerquen a Jerusalén. Y hay 7 razones por las cuales esta batalla no debe confundirse con la campaña de Armagedón al final de la Gran Tribulación o el regreso de Satanás al final del reino milenial. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva nuestra estamos nosotros sosteniendo y viendo en la Escritura que al final de la Gran Tribulación hay un reino milenial, 1000 años literales, y al final estoy hablando del regreso de Satanás porque en esos 1000 años Satanás es atado. Entonces vamos a las diferencias. Primero, en Ezequiel se mencionan aliados definidos y su número es limitado. En la campaña de Armagedón, todas las naciones del mundo están unidas contra Jerusalén sin excepción.
Segundo, en la invasión de Ezequiel viene del norte, pero la invasión de Armagedón proviene de toda la tierra. Tercero, el propósito de la invasión rusa 38.2 es saquear a los judíos, pero el propósito de la campaña de Armagedón es destruir a todos los judíos. Cuarto, en la invasión de Ezequiel hay una protesta contra la invasión. En la campaña de Armagedón no hay protesta ya que todas las naciones están involucradas. Quinto, la invasión de Ezequiel es destruido a través de desastres naturales y sobrenaturales, mientras que en la segunda venida de Jesús, el Mesías destruye la invasión de Armagedón. Sexto, la invasión de Armagedón, excepto la invasión de Ezequiel, es destruida en las montañas de Israel, mientras que en la campaña de Armagedón la invasión es destruida en el área entre Petra y Jerusalén. Y séptimo, la invasión rusa tiene lugar mientras Israel está viviendo de forma segura en la tierra, pero la campaña de Armagedón tiene lugar mientras Israel está en vuelo y en ocultación. Primero, sería necesario lidiar con los detalles de la invasión antes de que podamos determinar cuándo tendrá lugar la invasión. Y en estos versículos se estudiarán analizando las preguntas de quién, a dónde, por qué, cómo y cuándo. Esta invasión de Israel será el primero de los 10 dolores de parto de Israel. Ezequiel 38, verso 1 al 6. Pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Meches y Tubal. En cuanto a la pregunta ¿quién?, aquí Ezequiel nombró a los involucrados en la invasión. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Meches y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38, verso 1 y 2. Entonces, la palabra de Dios que vino a Ezequiel para presentar una nueva profecía, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, Ezequiel 38, verso 1 al 2. Gog no es un nombre propio, sino el título del rey de la tierra de Magog, al igual que Faraón no es un nombre propio, sino el título del rey de Egipto. Gog es una forma abreviada de Magog, y en Génesis capítulo 10, verso 2, aprendemos que Magog fue el segundo hijo de Jafet. Él y sus descendientes vivieron entre los mares Negro y Caspio en lo que hoy es el sur de la Rusia europea. Los rabinos tenían un nombre para este líder, lo llamaron Armilus, que es la descendencia entre Satanás y una virgen, y enseñan que Armilus es el antimesías que engañará al mundo entero haciéndole creer que él es Dios y reinará sobre todo el mundo en los últimos días. Gog, además de ser el rey de Magog, también fue el príncipe, el principal de otros 3 territorios, Rus, Meshes y Tubal. Primero, él es el príncipe, el principal de Ros. Algunas versiones de la Biblia no traducen esta palabra como Ros, sino que traducen príncipe jefe o príncipe principal. El problema con eso es que Ros es un lugar, no una persona. Los rabinos generalmente entendieron que estas profecías se referían a Rusia. Ros estaba en la parte norte de la Rusia europea. De hecho, la raíz de la palabra moderna Rusia proviene de la palabra Ros. En segundo lugar, Gog será príncipe soberano de Mesec. Génesis 10, verso 2, también aprendemos que Mesec era otro hijo de Jafet y sus descendientes se mencionan en Ezequiel 27, 13 y Ezequiel 32, verso 26. Mesec finalmente se habría hecho conocido como Moscú. Las consonantes son similares en ambos nombres. Mesec, M, ¿no es cierto? Es ese sonido, y Moscú, M, es ese sonido, Mesec. También estaba en la parte norte de la Rusia europea. Y en tercer lugar,
él también será el príncipe de Tubal. Nuevamente aprendemos de Génesis 10, verso 2, que Tubal era un tercer hijo de Jafet. Él también es mencionado junto con su hermano Mesec en Ezequiel 27:13 y en Ezequiel 32:26. Tubal es hoy la moderna ciudad rusa de Tobolsk, la capital de Siberia, que es la parte asiática de la Rusia. También es la ciudad donde el comunismo asesinó al zar Nicolás y su familia. Por lo tanto, Gog no solo era el rey de Magog, sino también el príncipe, el principal de Ros, Meshech y Tubal. Por lo tanto, todas estas áreas que hemos descrito están en la Rusia moderna. Si ustedes hacen el ejercicio de agarrar un mapa mundi y trazar una línea desde Israel, desde Jerusalén hacia el norte, va a pasar exactamente por Moscú. Dice que del norte vendrá, ¿no es cierto?, la invasión. Según los rabinos, Armilus, yo me estoy refiriendo a la tradición judía, liderará un ejército hostil contra Israel antes de la venida del Mesías, el hijo de David. También en la guerra en la que el Mesías, el hijo de José, será asesinado. Su teología tiene su raíz en la dificultad que ellos tuvieron para interpretar, yo estoy hablando de la tradición judía, para interpretar algunas profecías que se refieren al Mesías sufriente y moribundo por un lado y al Mesías conquistador y reinante por otro. Los creyentes entienden que Cristo, ¿no es cierto?, vino una vez y vendrá por segunda vez. Vino una vez como el Cristo sufriente, el que murió en la cruz y resucitó, pero la segunda vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, debido a que el judaísmo rechaza este concepto separados, los rabinos inventaron un concepto de dos Mesías separados. El primer Mesías se llamaría Mesías el hijo de José. Se cree que él vendría a hacer la guerra contra Armilus solo para ser matado. En su opinión, cuando el hijo de José muera, él habrá cumplido los pasajes sufrientes. Entonces Armilus traerá mucha angustia a Israel. Sin embargo, los rabinos enseñan que más tarde vendría el segundo Mesías. Dicen, él será llamado Mesías, hijo de David, que va a cumplir los pasajes reinantes. Ellos enseñan que él va a matar a Armilus, el antimesías o anticristo, como lo llamamos, junto con su alianza. A continuación, establecer el reino mesiánico, y en ese momento los rabinos creen que el segundo Mesías, el Mesías hijo de David, devolverá la vida al primer Mesías, el Mesías hijo de José. Un tanto extraña resulta la teología judía, pero recordemos que cuando Jesús resucitó, cuando no podían mostrarlo a Cristo muerto en su tumba, propalaron el hecho de que se lo habían robado los discípulos, y la Biblia dice que hasta el día de hoy ese dicho está entre ellos. Yo estoy hablando de lo que es la tradición judía y lo que los rabinos o algunos rabinos enseñan. No, aquí en este punto no está lo que la Biblia dice, nosotros la conocemos. En los siguientes dos versículos vemos la oposición divina. Y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Meshech y Tubal, te haré dar vuelta, pondré garfio en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, y todos ellos empuñando espada. Ezequiel 38, verso 3 y 4. Gog se va a desviar de un ataque planificado en una dirección, tal vez hacia el norte, pero Dios declara, te haré dar vuelta. Yo estoy basándome en otras Biblias distintas a la Reina Valera y fundamentalmente en la BTX también.
te haré dar vuelta, pondré garfio en tus quijadas, y se representa al Señor con tanto control que Gog no puede hacer nada más. Como un animal salvaje gira alrededor de su deseo natural por la presa, por lo que Gog será seducido en su propósito inicial. Anoche estuve hablando en el canal del hermano Salvador acerca de, de Judas, el que lo entregó. También, bajo el aspecto judío, estuve entregando varios datos. Por ejemplo, que los rabinos incumplieron 21 reglas del Sanedrín cuando pusieron prisionero, cuando atraparon a Jesús y le dieron muerte. Entonces, yo hablaba anoche de que el propósito de ellos no era matarlo en los días de la Pascua, en las festividades judías. Pero Cristo, que tiene el control, forzó la situación y los obligó a atraparlos, a dar muerte a Jesús. Ahora, en la resurrección de Jesús, una vez que muere él en la cruz, interviene el Padre, interviene el Hijo y el mismo Cristo. Es decir, la Trinidad en pleno. Tengo los textos por ahí, pero ese no es el tema ahora. Entonces, tenemos que Gog será seducido en su propósito inicial. Adonai o Elohim provocará esta invasión diciendo: y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empuñando espada. Ezequiel 38, verso 4. La mención de caballos y jinetes no significa que el ejército va a consistir principalmente en caballería, pero, ¿de qué otra forma podía un escritor antiguo haber descrito la guerra moderna? Porque él no sabe nada de aviones y de armas modernas ni de tanques. Asimismo, como Juan cuando vislumbra esta cosa, él hace la comparación con escorpiones, con insectos y otras cosas. Entonces ellos van a escribir de acuerdo a la visión que ellos tienen y a lo que ellos saben. Ahora, habrá naciones aliadas con Gog, y en esta invasión Ezequiel menciona a Persia. ¿Por qué Persia? Porque también era hijo de Jafet. Hoy Persia es el Irán moderno que está al norte de Israel. Y el profeta también menciona a Cus, que era el hijo de Cam, Génesis 10, verso 6. Cus es la Etiopía actual. Entonces el Espíritu Santo menciona Persia, Etiopía y Fut, con ellos todos con escudo y yelmo, Ezequiel 38, verso 5. Fut es el hijo de Cam, Génesis 10, verso 6, y hoy se conoce como Somalia. Put y Cus están al sur de Israel, y las tres naciones, Persia, Cus y Fut, se unirán a los invasores del norte y estarán preparadas para la guerra. Tenemos nosotros que en las guerras pasadas de Israel han estado involucrados principalmente estos países, ¿no es cierto? Y Irak ha estado fuertemente involucrado en todos los combates. Entonces, estas naciones se van a unir a los invasores del norte y van a estar preparados para la guerra. Finalmente, la lista de invasores se completa con la referencia a Gomer y Bet Togarma con todas sus tropas. Gomer fue el hijo de Jafet, Génesis 10, verso 2. Sus descendientes fueron encontrados a lo largo de los ríos Danubio y Rin, formando más tarde el pueblo alemán. Bet y Togarma se convirtieron en los armenios del norte. Ezequiel 38, verso 6. Togarma era hijo de Gomer y nieto de Jafet. Génesis 10, verso 3. Mirando cualquier mapa, se va directamente al norte desde Jerusalén y se va a encontrar con Moscú. En consecuencia, la alianza estará compuesta por rusos, alemanes, armenios, etíopes, iraníes y somalíes. De hecho, estas muchas naciones serán numerosas, todos serán convocados por Gog o, como enseñan los rabinos, por Armilus, y se reunirán para atacar al pueblo de Dios. El príncipe, el principal de Ros, Mesec y Tubal, ignorará
la advertencia ominosa de Adonai, el Señor de los ejércitos. Josué 5:14, por ejemplo, pasa esto. Quien toca a Sión, toca a la niña de mi ojo. Zacarías 2, verso 8 dice esto. Si alguna vez una invasión pudiera tener éxito debido a los números superiores, esto sería todo, pero todavía hay más en la historia. Adelante, hermano José. Lo veo que está. Prenda su micrófono nomás. Wow. Ya nos empachamos, decimos en México, mucha información, muchísima información. Cómo es que se va plantando, todo se va poniendo a las bases de todo, ¿no? Desde el principio, desde Génesis, cómo lleva una secuencia, Génesis, luego Ezequiel, cómo va siguiendo lo de Génesis, capítulo 10, Ezequiel 38, y eso es la Biblia. Nos vamos a la geografía y vemos cómo hemos dicho ya anteriormente, como Rusia no está por estar, ni esta guerra está por estar, son señales. Y me da mucho gusto, de verdad me siento muy contento con este tema. Primeramente porque es una información verídica, es una información basada en la historia, en los hechos, en la historia de cada país, y cómo han ido cambiando los nombres, y cómo no sé, a mí me llaman, no sé, a los hermanos, hermanas que nos acompañan, cómo va encajando perfectamente las piezas. Y sí, pues Mesec es Moscú, y Rusia, Rose, y todo eso va encajando a la perfección. Ahora sí que sin forzar el texto, sin forzar el texto. Tubal, Tubulón, yo lo conozco por Tubulón. Entonces es interesante cómo se va armando. Y hay algo muy interesante en todo esto, hermanas y hermanos, y mi hermano, que tanto países del norte como del sur de Israel lo van a atacar, y cómo Dios escogió ese puntito tan chiquito para que naciera el Mesías, para tenerlo como pueblo escogido, elegido por él. Por eso dice Lucas 21:29, dice que habla de la higuera y de los árboles. Sabemos que la higuera se refiere a Israel, los árboles son los países árabes, justamente son 22 países árabes, si no me equivoco, y entonces todo se va formando tan exactamente como está en la palabra, y eso a mí me llena de gozo, y yo creo que es para este estudio, hermano, no solamente es para el conocimiento, este estudio es para que crezca nuestra fe, para que aquellos que dudan que la Biblia es hecha por los hombres, que la Biblia, aunque obviamente fueron geógrafos y personas que participaron, pero Dios se puede decir que es el autor intelectual de este libro, cómo tiene un seguimiento de años y años y años y años, y sigue con esto. Fíjese, desde Génesis hasta Ezequiel, que pasaron bastantes años. Será que como 3,500 años, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, 3,500 años, y del Mesías, sí, más o menos, si me equivoco, me corrigen. Entonces, ¿cómo trae esa secuencia? Esto yo digo que a mí me llena de gozo, porque mantiene una secuencia, mantiene una historia, es como una cadena como eslabones, cómo se va armando, y crece nuestra fe, y crece nuestra defensa, para comprobar que la Biblia sí es la palabra de Dios, y cómo esos países, como usted nombró, a Fud, como ahora Etiopía, a Persia, como ahora son los iraníes, que se independizaron en el año 1935, y bueno, vamos siguiendo así ese cuadro tan hermoso, y a esto le añadimos también
la armonía que tiene Ezequiel, Daniel, con el libro de Apocalipsis y el Gog y Magog. O sea, está interesante el tema. Yo creo que todo esto usted lo dijo y lo explicó más bien, muy bien, perdón, solamente como un resumen y que no solamente este estudio nos sirve como conocimiento, repito, sino para que nuestra fe aumente y que confiemos completamente y confiadamente, valga la redundancia, que la Biblia sí es la palabra de Dios. Está todo dándose tal y cual como están en las profecías. Adelante, hermano. No sé si la hermana tenga un Sí, comentario. sí, ¿sabía usted que antes que Israel trazara los planes y se fuera a establecer en la tierra que es de ellos, los planes de Israel estaban trazados para instalarse en la Patagonia chilena, en el sur de Chile? Y yo creo, hermanos, yo creo que ellos no abandonan todavía, porque se dice que en caso de un cataclismo nuclear en la Tierra, la Patagonia chilena es la zona que menos daños va a sufrir. Y yo he recorrido la Patagonia especialmente reparando máquinas, las máquinas del CMT, el CMT que está construyendo carreteras hacia el sur y ahora está pavimentando y todo. Entonces, yo siempre observaba que judíos han recorrido entera la Patagonia, la tienen cartografiada mejor que el ejército chileno. ¿Qué pasa? Wow. Que al parecer, cuando ellos terminan el servicio militar, los mandan a recorrer la Patagonia. Y hermanos, y esto es vox populi acá en Chile, esto bajo la protección del ejército chileno. Chile es un aliado Y lo militar de interrumpo, mi Israel. hermano, y lo interrumpo. Y verdad que hay Sí, mucho judío y musulmán en Chile. judíos he visto mucho, y sí hay una colonia turca, árabes, y yo soy amigo aquí en mi pueblo, y como hemos conversado mucho con ellos, son palestinos. Los Palestinos, palestinos palestinos. no, sí, no es, no, sí, no, los palestinos no son los filisteos del Antiguo Testamento. Hay una profecía que dice que ellos serían destruidos. La palabra, me acuerdo de cómo dice el texto, no sé exactamente dónde está, no recuerdo, pero lo puedo pillar. Dice: la palabra de Yahvé es contra ti, oh Canaán, tierra de filistines, que te haré destruir hasta no quedar morador. Seguramente la hermana o alguien lo va a encontrar acá. La palabra de Yahvé es contra ti, oh Canaán, tierra de filistines. ¿Qué pasó? Que ellos fueron destruidos, y cuando Israel le dieron la tierra, un pedazo de ¿cuánto que se llama este país que está ahí? Ellos son ciudadanos de un país que colinda se me escapa el nombre siempre, Líbano. pero ellos no son del Líbano, el otro país, hermano. No es Siria tampoco. Ese ahí tiene un nombre, pero ya no importa. Resulta que Armenia, pues ahí ellos eran está parte. Armenia. eh, no, está el otro país más. Hay otro ahí y ellos eran pedazos de ese país y son ciudadanos de ese país. Ya me voy a acordar del nombre. Es mucha información la que uno maneja con respecto a esto, y ellos, a los árabes les convenía que estuvieran ahí, y se transformaron en refugiados. Y es por eso que ellos están ahí y están ahí y están ahí. Entonces, este país, lo que dice la Biblia es que va a ser destruida al final, que va a ser convertida en campos de ortiga y minas de sal. Y ellos, los judíos, en esta guerra, o cuando se vean rodeados, van a escapar hacia esa zona también. Bueno, pero eso es lo que ocurre, y acá en Chile, igual con la anuencia del ejército,
siempre están los judíos dando vueltas, son muchachos jóvenes por pareja que están recorriendo completo. Hay Ya una recordé, poderosa colonia ya recordé, hermano, ya recordé, lo interrumpo porque se me olvida. Estaba viendo un Sí, debate sí, en una televisión chilena de palestinos contra judíos acerca de la intifada. Tuvieron un debate muy fuerte, dos jóvenes judíos, perdón, un joven sí. judío contra un joven palestino. Allá, nomás quería hacer ese comentario. Ujú, sí. Bueno, Disculpe, y hermano, siga como así. les digo, sí, hay una colonia que es potentísima y hemos conversado con ellos, y una vez yo le llevé un tema, se lo pasé a la esposa de él, que es de la misma raza, son de la misma nacionalidad, tienen un negocio en el centro acá, y cuando le mostré esto de Ezequiel 38 y 39, ella quedó asombrada por la precisión de los datos que entrega la Biblia. Entonces, bueno, pero estos son otra historia. Ahora, en Ezequiel 38, del verso 7 al 9, en los futuros años, dice, invadirás la tierra avanzando como una tormenta. A continuación, Ezequiel responde a la pregunta, ¿a dónde vendrá la invasión? Y con perfecta ironía, Ezequiel insta a Gog diciendo, tú y toda tu multitud reunida contigo, prepárate y apercíbete y sé tú su caudillo. Ezequiel 38, verso 7. En el texto hebreo hay un juego de palabras en este versículo. La palabra hebrea multitud es lim y la palabra reunida es hanit halim. La raíz gaal o cajal es la misma tanto para multitud como para reunida. Entonces hay un juego de palabras en el texto hebreo. Además, el Espíritu Santo ordena a Gob, sé tú su caudillo. El hebreo aquí es mishmar, que significa un guardia, un protector o asegurador. Y aquí significa tomar el mando. Se le dice a Gog que sea un protector que asuma la responsabilidad de toda la fuerza invasora y del bienestar de sus soldados. De aquí a muchos días será visitado y al cabo de años vendrá a la tierra salvada con la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, pero fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. En este momento Israel no mora confiadamente. Ezequiel 38, verso 8. Y estos muchos días son equivalentes al cabo de años. Ningún estudiante de profecía va a pasar por alto esta frase porque hace referencia a los tiempos mesiánicos, es decir, la era en que la historia natural de Israel va a encontrar su plenitud y su clímax. Y el punto aquí es que esta invasión tiene que ocurrir en algún momento después de la primera reunión mundial en incredulidad y en preparación para la gran tribulación. Como no había un Estado judío antes de 1948, esta profecía no podía haberse cumplido antes. Fue sacada de las naciones. Mire lo que dice aquí. Fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente, sin temor, a la invasión o a la deportación. Entonces, sí podríamos decir que en este minuto Israel sí mora confiadamente por el poder militar que tiene. En la guerra de los 6 días, por ejemplo, del 67 y las posteriores que hubieron, Israel, siendo menos de 6 millones, venció a una población de enemigos de alrededor de 300 millones que tenía alrededor. Recuerde eso. Usted, yo lo vi que hizo un programa sobre la guerra de los 6 días. Subirás tú, dice la Biblia, y vendrás como tempestad, como nublado. Los judíos ahora no tienen miedo, ¿no es cierto?, a la invasión o a la deportación porque ellos están fuertes militarmente. Y para cubrir la tierra, y serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ezequiel 38, verso 9. Y debido a que Jerusalén se encuentra en un plano alto dentro de las montañas de Israel,
está a una meseta de 700 metros sobre la altura del mar. No importa de qué dirección vaya, tiene que subir, cualquier ejército tiene que subir para llegar allí. Así la Biblia constantemente se hace referencia a subir o bajar de Jerusalén. Los invasores entrarán repentinamente como una tempestad inesperada. Las fuerzas invasoras de Gog cubrirán la tierra al igual que una nube cubre el suelo debajo. Y esta profecía asume que Israel ha sido reunido nuevamente en la tierra en un estado de incredulidad. Ezequiel capítulo 36 versos 24 y 27 y 37 versos 1 al 4 proporciona los antecedentes de lo que está sucediendo. En Ezequiel 38 verso 1 a 39, 16. Esta restauración en incredulidad, porque el Israel de ahora no es el Israel religioso que nosotros vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta restauración en incredulidad se describe de 4 maneras específicas. Primero, esta tierra se había recuperado de la guerra, dice salvada de la espada. Significa que los judíos tuvieron que pelear una guerra para recuperarla. Y esto no sería cierto para la segunda reunión mundial antes de la segunda venida, porque Cristo entregará la tierra a Israel en ese momento. En segundo lugar, será una tierra a la que serán recogidos de muchos pueblos. Cuando los judíos regresaron a Israel en 1948, venían de 90 países diferentes. En tercer lugar, será una tierra con montes que siempre fueron una desolación. Y ese ha sido el caso de Israel durante 2000 años. Recién ahora los judíos lo hicieron florecer. Y en cuarto lugar, todos ellos morarán confiadamente. Hoy los lugares desolados han sido reconstruidos y restaurados y el pueblo vive a salvo de la invasión. Todas estas declaraciones son verdades de la actualidad de Israel. Adelante, hermano. Ah. Tremendo, hermano, tremendo. Sí, gracias. Hermana, ahí dice la hermana Yolanda y la hermana Elvia Durán, dice que es Jordania. Ese mismo es, sí. Son jordanos. Los palestinos actuales son jordanos. Son jordanos, correcto. Correcto. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Sí, es Jordania, sí, son jordanos. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué viene? No sé si lo adivinó o lo sabía, pero son jordanos, sí, son jordanos. Sí, la hermana Yolanda Acevedo y la hermana Elvia Durán. Sí. Sí. Son jordanos. Sí. Adelante, bueno, hermano, sí. Gracias, qué bien, ¿no? Que están enterados y que nosotros tenemos una audiencia, por la gracia de Dios, una audiencia que sabe, no somos muchos, pero los que nos acompañan saben, y eso es una bendición. Sí. Cuando Israel ha tenido 4 guerras, pero 3 las más importantes, que fue la del 48, que fue la independencia, que fue la guerra de los 6 días en el año 67 y la guerra de Yom Kippur en el año 1973, para ser exacto, en octubre de 1974, cuando ellos celebran la fiesta el día de la expiación. Para ellos el día de Yom Kippur. Y bueno, pues sí, no es coincidencia, y como usted lo describió bien bonito, ¿no? Cómo Israel vuelve a florecer, como dice Isaías capítulo 35 y Amós capítulo 9 y 14, Amós capítulo 9, versos 14 y 15. Y todo eso, cómo se está preparando y como usted dice, no, más de 90 países que están regresando. Sí. Y la guerra que tuvo en los 7, en la guerra de Yom Kippur, el año 1973, estamos hablando de ¿qué? Casi 49 años, ¿no? Ya van a ser 49 años. ¿Cómo? Sí, diga. Hay un detalle. Los judíos hicieron florecer el desierto. Hay un libro que yo lo leí que habla de eso. Por ejemplo, el Estado judío buscaron en la Biblia un lugar que hablaba que eran fuentes de hebrea. No recuerdo los versos exactos.
Y ellos se pusieron y hicieron exploraciones en ese lugar y descubrieron petróleo. También leyeron en la Biblia que los árboles, cuando los hacían crecer, los antiguos agricultores judíos, varios mil, mucho más que miles de años atrás, hacían un círculo con piedras y al medio plantaban la semilla o el arbolito. ¿Qué pasaba? Que el rocío mojaba esas piedras y hacía escurrir el agua hacia abajo, hacia la planta. Y ellos inventaron el sistema de regadío por goteo, que acá en Chile se usa mucho en plantaciones de arándanos y de otros frutales. Hay unas gigantescas pozos o bombas que están bombeando agua todo el día, computadores que están determinando la cantidad de agua que recibe cada planta y le van dando el agua justa. Esas plantas, los camellones que le hacen están forrados, le ponen polietileno encima. Entonces el sol, por muy inclemente que sea, y eso en esta zona, no evapora el agua se acumula. Solamente ese dato que quería darle. Adelante, hermano. Sí, gracias, mi hermano. Sí, no, y solamente para apoyar eso que usted dice, sí, creo que hace 4 o 5 años ganó el primer lugar de exportador de flores en todo el mundo. Un estado tan chiquito, naciente apenas, ganó primer lugar de exportador de flores. Una vaca en Israel. Estamos hablando, como dice usted, hay puro desierto. No sé si la hermana Liliana quisiera poner por ahí a Amós capítulo 9 versículos 14 y 15, y cómo es que se está cumpliendo. 14, ya lo tenía hermana. listo. 14, sí, ya lo tenía. Sí, ¿Ya no, lo puso? pero puso el 4, le falta el 1, 14 y 15. Pero es increíble cómo es que se están dando las profecías y como usted dice, no, como Hasta ahí el 14. 14 Sí. y 15, como los judíos sin darse cuenta están cumpliendo las profecías de la Biblia, y muchos judíos se están dando cuenta de que como la Biblia supera sus escritos, el Talmud y lo que ellos trajeron de allá de Babilonia. La Biblia se está cumpliendo todo lo que dice al pie de la letra. Entonces es algo que ni ellos saben cómo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando en Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8, cuando dice, nacerá una nación en un día, nacerá una nación de una vez, pues por cuanto Sión estuvo de parto y dio luz a sus hijos. Ahí está hablando de la profecía que se cumple el 14 de mayo 1948, cuando el primer ministro David Ben Gurión escribe 620 páginas y se independiza Israel de Inglaterra, que estaban, que los tenían ahí. Pero bueno, es muy hermoso. Bueno, a mí me gustó un poco, no sé mucho, ¿verdad? Pero sí, todo lo que usted está diciendo, no lo sé todo, pero me voy metiendo al tema. Entonces, repito, como dije anteriormente, todo esto nos sirve para que crezca nuestra fe y para que nos demos cuenta y tengamos en cuenta de que todo se está cumpliendo al pie de la letra, y que ya se cumplió esa profecía de que Israel está regresando a su pueblo, como dice allí Amós, que ya nunca serán más arrancados de su lugar, como dice Isaías 35:1, que ahí plantarán flores, ahí plantarán su viña y comerán de ella misma. Entonces, tenemos que tomar este estudio de Apocalipsis, y como usted lo está presentando, ¿no?, desde una perspectiva judía, nos damos cuenta de que todo lo que dice la palabra de Dios se ha cumplido y seguirá cumpliendo. Y si la Biblia anuncia ya la venida del Mesías, también tenemos que tomarlo muy en serio, y más que nunca predicar con más fuerza cada vez la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también quería decir algo, hermano, no sé si esté bien o esté mal, usted me corrige. Ya en el capítulo 4 de Apocalipsis ya no se habla de la iglesia, ya hasta el final de la Biblia, o sea que ya la iglesia, esto es una prueba más que la iglesia no pasa por la tribulación. Nomás quería hacer ese apunte. Amén.
Sí. Sí, no, está bien, hermano, y es así. De Apocalipsis 4.1 termina el periodo de la iglesia y le he dicho y pasa a la tercera división natural de Apocalipsis. Creo que ya hablamos acerca de eso. Sube acá y yo te mostraré las cosas que van a venir después de esto, que es Amén. la Ah, iglesia. y algo que se me olvidó, hermano, más de los Sí, 30 segundos también. Esa meseta también me llamó mucho la atención, la meseta que tiene más de 700 millas, que está desde Siria hasta Jordania, justamente hasta Jordania, que se llama los Altos del Golán. También en la guerra en la guerra de los 6 días la ganó Israel, y también en la guerra de Yom Kippur. Y esa meseta, dicen los historiadores que el que tenga esa meseta es el que va a dominar todo. Entonces, ahorita sí, Israel tiene ahí parte del ejército resguardando, porque para el otro lado está Siria, para el otro lado está Israel. Todos esos son datos muy importantes, el por qué mm, Israel ganó esas 3 guerras. Y bueno, hermano, siga con su tema, disculpe. sí. En esa guerra Israel llegó a las puertas de la capital de Siria. Llegó hasta Ahora, Siria. Gog, sí, Gog y son muchas naciones tendrán el poder suficiente para llevar a cabo su esquema satánico, pero hasta ahora nosotros no hemos hablado del objetivo de la horda invasora, y este objetivo es lo que vamos a descubrir ahora a continuación. Ezequiel 38, versos 7 al 9. En los años futuros, dice, invadirán la tierra avanzando como una tormenta. A continuación, Ezequiel responde a la pregunta: ¿a dónde vendrá la invasión? Con perfecta ironía, Ezequiel insta a Gog diciendo: tú y toda tu multitud reunida contigo, prepárate y ya percíbete y sé tú su caudillo, Ezequiel 38:7. Y en el texto hebreo ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Que está hablando, el Espíritu Santo le ordena a Gog que le ordena a Gog, sé tú su caudillo. De aquí a muchos años vendrás a la tierra salvada de las naciones. Todas estas cosas, todo esto nos está mostrando que Israel es el pueblo prometido de Dios. Porque dice: invadiré una tierra de pueblos sin muros, atacaré a un pueblo desprevenido. Ezequiel 38 del día al 13. A continuación, Ezequiel responde a la pregunta: ¿por qué Rusia invade a Israel? Entonces, como se dijo anteriormente, Gog se va a desviar de su plan original. Él va a planear un ataque en una dirección, pero tal vez hacia el norte, pero Adonai Elohim le dice: te haré volver y pondré garfio en tu quijada y te sacaré fuera con todo tu ejército, caballos y jinetes. Ezequiel 38, verso 4. Dios es mostrado estando al control, y Gog no puede hacer nada más. Como un animal salvaje ronda alrededor de su deseo natural. En aquel día harás proyecto y maquinarás un plan perfecto. Entonces, debemos recordar también que la Biblia habla y dice que el Señor bendecirá a los que bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Entonces, hermanos, vamos a ajustar aquí. Hay un propósito. Una vez que Gog se dé vuelta, ¿no es cierto? Su objetivo va a ser cometer atrocidades contra los indefensos, que serán atacados donde menos lo esperan. Y eso lo hemos visto ahora nosotros en la invasión a Ucrania, donde pueblos indefensos, pero que han sabido resistir, que yo estaba viendo la mañana que probablemente habían denuncias de uso de armas químicas, porque Rusia no ha podido cumplir su propósito con Ucrania, pero Ucrania, yo creo que va a tener que volver a la órbita soviética, tiene que completarse el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Invadiré un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Y eso está en Ezequiel 38:11. Estas ciudades sin muro son una buena descripción de muchos de los kibutzim hoy en Israel. Gog se dirá a sí mismo: lo saquearé y me llevaré el botín.
Aquí hay un juego de palabras otra vez en el texto hebreo. Se lee saquearé, el saqueo, y saquearé el botín. Y continúa diciéndose, atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones, que es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La frase rico en ganado y posesiones se refiere a los animales y a la riqueza material en general. Se ha especulado mucho sobre el contenido de saqueo y el botín, pero en realidad no tenemos idea de qué es. Yahvé nos da a conocer solo lo que nosotros necesitamos saber. Por lo tanto, podemos tener confianza en el hecho de que si Él quería que supiéramos qué es, no lo habría dicho, pero muy pronto lo sabremos. Lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a la ciudad reconstruida de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. Ezequiel 38:12. Y una frase interesante se utiliza para definir el lugar donde el pueblo de Adonai estará viviendo, el centro del mundo. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué, dice la Biblia, en medio de las naciones y de los territorios alrededor. Ezequiel 5, verso 5. La tierra de Israel está en el centro de la tierra en lo que respecta a los propósitos del Señor para el mundo. Deuteronomio 32, verso 8. Los rabinos enseñan así que así como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, la tierra de Israel es el ombligo de las naciones y está situado en el centro del mundo. Recordemos que el Valle de Megido era como el paso obligado en la antigüedad para los ejércitos que invadían otros lugares del mundo. Entonces, Jerusalén es el centro de Israel y el santuario está en el centro de Jerusalén y el lugar santo está en el centro del santuario y el arca del pacto está en el centro del lugar sagrado y la piedra fundacional o la Torá está en el centro del arca porque de ella se fundó el mundo. Esta es la relación que hacen los rabinos. Otro grupo de naciones está a la vista aquí. Mientras que las naciones, en Ezequiel 38, verso 1 al 6, son las naciones de la alianza contra Israel, estas naciones protestan contra la invasión. La primera nación que aparece es Seba, y Seba era el nieto de Abraham a través de Cetura, según Génesis 25, verso 3, y sus descendientes se encuentran hoy en Arabia Saudita. El segundo país es Dedán, también fue nieto de Abraham a través de Cetura, según Génesis 25, verso 3, y sus descendientes también se establecieron en Arabia Saudita. Entonces Seba y Dedán protestarán, su protesta no serán por amor a Israel, sino que se van a sentir incómodos al tener esta fuerza invasora cerca. Eso es lo único que explica que Arabia Saudita y otra nación, ¿no es cierto?, puedan protestar. El tercer grupo que protesta por la invasión de Israel serán los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados. La frase y todos sus potentados o todos sus leoncillos, como dice en la Reina Valera 60, es una expresión hebrea para las naciones que salieron de Tarsis y fue el nombre dado a las colonias de fenicios alrededor del mar Mediterráneo. Había 3 colonias de este tipo, una en la costa este de África, una en Inglaterra y la otra en España. Ahora, ¿cuál es el símbolo de Inglaterra? Es el león, Tarsis y todos sus leoncillos. ¿Cuáles son las colonias de este león? ¿Qué naciones salieron de Inglaterra? Fundamentalmente una, Estados Unidos. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Y España, había una en España y las colonias de los fenicios, ¿no es cierto? Una al costo oeste de África, una en Inglaterra y la otra en España. Le van a preguntar a Gog, ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Ezequiel 38, verso 13. Estas naciones que protestan reconocerán el verdadero propósito de la invasión. Los intereses políticos y económicos de Rusia
Sin embargo, estas naciones nunca pasarán a la etapa de protesta. Gog y sus aliados lograrán invadir Israel y las fuerzas invasoras serán destruidas sin la ayuda de naciones que protestaron. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? A Rusia invadiendo Ucrania. Testimonios numerosos de que Rusia se quedó sin alimento para sus tropas, se está quedando sin balas y sus tropas no tenían ropa de abrigo necesaria. ¿Cuál es la consecuencia de los embargos económicos que está sufriendo Rusia? Hambre, escasez, cierre de locales comerciales en Rusia, es decir, ruina. ¿Qué está preparando esto? Esta invasión que tiene un propósito, las riquezas. Adelante, hermano. Claro, sí, hermano, las riquezas, y ahora que ya Vladimir Putin ya quiere vender el petróleo, el gas, el grano, porque Rusia produce grano, petróleo y gas, y lo quiere vender en rublos. O sea que los países, principalmente Alemania, que depende mucho de Rusia, del gas, ahora tienen que comprarlo, tienen que comprar en rublos, y para eso le va a costar muchísimo dinero. Y eso es lo que está poniendo al mundo de rodillas, porque muchos no sabíamos el poder que tenía Rusia en el gas. Entonces, uno de los países más afectados es Alemania, y recordemos que Alemania pues ha sido potencia europea por mucho tiempo. Si no mal recuerdo, es Alemania la potencia que ha sobrevivido durante los últimos 20 años, si no me corrige. Entonces vemos que todo esto, como dijo el Señor Jesucristo, todo esto es principio de dolores, porque todo esto que le están haciendo a Rusia, la OTAN, y como usted dice, toda esta crisis de Rusia, eso se está viendo afectado en todo el mundo, principalmente acá con nosotros, en el resto de Europa y con nosotros. Los países del Medio Oriente, los árabes, al menos ellos tienen petróleo, mucho más que nosotros. Entonces, esto nos está afectando nosotros, repito, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, todo esto es solo principios de dolores. Y sí, justamente lo que dice usted, Rusia necesita a Ucrania, necesita ese para pasar, porque está el Mar Negro, entonces necesita para su embarcación, más aparte le está costando a Rusia la exportación del gas, porque si no me equivoco está pagando impuestos a Ucrania. Y los rusos llegaron primero a Ucrania, por eso no se puede hablar de Rusia sin hablar de Ucrania, lo que es conocido como la Rusia de Kiev, que es la capital de Ucrania ahorita. Entonces, todo esto nos tiene que abrir los ojos, o más espiritualmente, e insisto lo que dije en mi segmento anterior, que tenemos que darnos cuenta que sí es verdad que estamos en los últimos días, y aunque la iglesia no va a pasar la tribulación, pero sí tenemos que darnos cuenta de que vienen momentos muy difíciles, y que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que la gasolina tenía tiempo entre cerca de los $3, y de ahí no pasaba, subía poquito, bajaba, subía poquito, bajaba, pero rondaba alrededor de los $3. Ahora no, hay veces que la gasolina se pone a $6, o sea, subió un 50%, no, un 100%, de $3 a 6, subió al doble. Entonces, hace como un mes, menos de un mes creo, algo así, estaban pasando, y todavía aún están yendo como está la frontera México-Estados Unidos, los estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, estaban yendo a México a cargar gasolina y a llenar su tanque. Y eso nunca había pasado, e incluso durante décadas estaba mucho más barata la gasolina aquí que en México. Ahora no, ahora ya van a cargar los que pueden ir, que están cerca de la frontera. Entonces vienen tiempos muy difíciles, y pues sí, Israel tiene que ser atacado. Y también, a mí me llama mucho la atención de que
de que ese parque de usted dice de Magog, no sé cómo lo han conservado ese terreno, pero hace como unos 2 meses yo vi un documental de eso. Está hermoso todo esto, o sea que están diciendo que están listos ya preparados para la guerra. Y era un desierto todo eso, lo prepararon, o sea, está pasando en Israel cosas hermosísimas, por ejemplo, como en menos de 2 años, Israel plantaron a cumplir su primer año de nacimiento hasta el año 50, sembraron 6 millones de árboles, 6 millones de árboles. Cada árbol representaba o representa a cada hombre del holocausto nazi de Adolfo Hitler. Es increíble. ¿De dónde agarraron 6 millones de árboles y tanta agua para regar esos árboles? Eso solamente puede ser un milagro de Dios. Entonces es un tema muy interesante. El hermano Leonardo Ríos hace una pregunta, hermano, y esa pregunta es para usted. Hay 2 guerras diferentes sobre Gog y Magog. La de Ezequiel y la de Apocalipsis, ¿es verdad? Ahí queda la pregunta, hermano. No sé si la quiere responder ahorita o al final. No, respondimos al comienzo, hermanos, hablamos de esto. Las diferencias, 7 diferencias que habían. A lo mejor no estaba, a lo mejor no estaba él todavía. Pero una de las diferencias era que esta invasión de Israel viene del norte, pero la guerra de Gog y Magog son todas aquí está focalizada, pero en la guerra de Gog y Magog son todas las naciones la guerra del final. Así que eso está respondido al comienzo del video, ya hablamos acerca de eso. Pero la propia agresión del príncipe principal de Meshech contra Israel revela el propósito final a la continuación. Ezequiel 38, versos 14 al 16. Avanzarás, dice, contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Aquí se ve que la invasión ya ha comenzado y responde aún más a la pregunta del por qué, pero esta vez se ve desde el punto de vista de Dios. La alabanza, disculpe, me llegó un mensaje. La alianza es como un nublado que cubre la tierra. Déjenme ver, hermanos. Los grupos de Facebook, ya. Entonces, la alianza como un nublado que cubre la tierra, comienza la invasión inicial contra Israel. Como resultado, Rusia inicialmente tendrá éxito, como la historia de ahora. Pero sin saberlo, Adonai dice, te haré volver y pondré garfio en tu quijada y te sacaré fuera con todo tu ejército, caballo y jinete, todos ellos con ropa vistosa, gran multitud, con paveses y escudo, todos ellos portando armas. Ezequiel 38:4. Dios va a poner garfios en las mandíbulas de la fuerza invasora y los llevará a la destrucción, para que Él sea glorificado a los ojos de las naciones. Y sin embargo, esto no es algo articulado por el Señor. Él no obliga a las personas inocentes a la rebelión, sino que les permite ser destruidos por su propio pecado. Ninguna parte de la Biblia se puede encontrar que el Señor coloca en el corazón de la humanidad algún propósito malvado. Él es el promotor del bien y nunca del mal. El Tanaj lo presenta siempre a Él como el gobernante de todo y se dice que Él permitirá la alianza contra su propia tierra, pero serán destruidos por la maldad que ya existe o existía en sus propios corazones. Adonai simplemente lo usará para su propia gloria. Es como el corazón de Tutmosis III, que fue el faraón en el momento del éxodo. Dios no implantó la obstinación y el orgullo en el corazón del rey de Egipto, sino que él usó la maldad del corazón de Faraón para gloriarse a sí mismo y redimir su pueblo. Así como las circunstancias ponen al descubierto el mal de la humanidad,
las mismas condiciones revelan la santidad del Señor. Dios mismo le habla a Gog, el líder de la alianza, por medio del profeta Ezequiel. Por tanto, hijo del hombre, profetiza y di a Gog, Adonai, ¿no es cierto? En aquel tiempo, así dice Adonai, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Ezequiel 38:14. Y la frase hijo del hombre, Ezequiel, introduce una nueva sección, porque es importante recordar la repetición enfática del hecho de que Israel vivirá en una seguridad imaginada. Además, no deje de notar la frase mi pueblo aquí y en el versículo 16, y la frase mi tierra en el versículo 16. La alianza sin Dios tendrá poca comprensión de cómo está involucrado el Rey de Reyes en todo lo que concierne a su pueblo y su tierra. Los impíos han sido, son y siempre serán inconscientes de ello, pero serán conscientes de ello cuando el Señor finalmente decida intervenir decisivamente en los asuntos mundiales para salvar a su pueblo Israel. Y una vez más, Ezequiel no está familiarizado con la guerra moderna y describe una fuerza invasora con las únicas palabras que él sabe usar. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todo ello a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ezequiel 38, verso 15. Nosotros, hermanos, pensamos en la caballería como algo del pasado, pero en terrenos como lo es Israel, como es Chile, por ejemplo, la caballería sí funciona y tiene su importancia. Acá tácticamente la caballería es parte del ejército chileno, porque para meterse en los lugares cordilleranos, yo he visto las tropas a veces cuando hacen ejercicio en la cordillera, y los cañones, cuando tienen que subirlos a la montaña, utilizan mulas, porque esos animales son como tractores 4x4 que no pierden pisada, hermano, y son capaces de llevar un gran peso. Cuando usted mire un desfile, ¿no es cierto?, chileno, va a ver que pasan tropas con mulas que llevan armas en el lomo, llevan toda clase de cosas para tomar posición en la montaña chilena. Israel es una zona montañosa. Entonces, quizás los caballos no sean tan disparatados como podemos pensar en una guerra moderna. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Ello ocurrirá en los días postreros y yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo, oh Gog, sea santificado en medio de ti, delante de sus ojos. Ezequiel 38:16. Ese es el propósito de la invasión masiva. Adonai, el Elohim, se mostrará santo o apartado por sus acciones contra Gog y la alianza. Por lo tanto, mientras que Gog tendrá su propósito despojar y saquear, Dios también va a tener su propósito, y que es mostrar su santo o su ser santo entre las naciones gentiles. Que Dios nos ayude, hermano, para estas cosas. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Y Él es un Padre sabio y maravilloso, al que amamos y estamos llenos con gozo y deleite en complacerlo. En el nombre de Jesús, que Él nos ayude, hermanos, en el nombre de Jesús, su Hijo Santo. Ezequiel 38, versos 17 y 23, dice que en ese momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Habiendo descrito el propósito del Señor, las preguntas de qué y cómo se responden. El ataque de Gog será aplastado por el propio Señor, porque así dice la Escritura, así dice Adonai, Yahvé, ¿no eres tú aquel de quien hablé en tiempos antiguos por mis siervos los profetas de Israel? Los cuales ya entonces profetizaron que yo te habría de traer sobre ellos. Ezequiel 38:17. Cuando mira a todos los profetas que escriben en la historia de Israel, una cosa se vuelve muy clara. Hasta los días de Ezequiel nunca se menciona una invasión de Israel desde la tierra de Magog. No ha ocurrido jamás en el pasado, en el Antiguo Testamento, en los libros de la Biblia, no vamos a encontrar eso. Y no lo encontramos hasta los tiempos recientes, donde
a partir de la independencia de Israel, Rusia ha estado fuertemente involucrada, proporcionándole armas a Egipto y a Jordania y a Siria, armando a Irak, a Irán y a todos los países. Hay una fuerte presencia militar en Rusia. Curiosamente, esto no se da en los países que apoyan acá o que protestan contra Israel, como es Arabia Saudita. Curiosamente, hermanos, y a diferencia de los otros países, esos países están en la órbita americana. Entonces, él había profetizado esto en tiempos antiguos y en el pasado distante, y esto excluiría a los contemporáneos de Ezequiel, como Jeremías y Daniel. Ellos nunca vivieron esto. También tendría que excluir a los profetas más recientes, como Isaías, y todos los profetas menores. Por lo tanto, los profetas a los que se refiere aquí son los profetas orales, como Elías, Enoc, Eliseo y muchos otros que no escribieron sus profecías. Ezequiel no fue el primero en hablar de una invasión de Israel por parte de Gog y Magog. Sin embargo, él es el único profeta que lo escribió en un libro. En aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Adonai Yahvé, acontecerá que mi ira se levantará con mi aliento. Ezequiel 38, verso 18. La invasión será contra la tierra del Señor y su pueblo. Atacar la tierra de Dios lo hace anti-israelita, y venir contra el pueblo de Dios lo hace antisemita, y debido a que esto viola el principio de Génesis 12, verso 3, donde dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, entonces Adonai se levantará en ira contra los invasores. Adelante, hermano. Sí, mi hermano, sí, claro. Sí, mire, el versículo 15 dice, y tú entenderás y vendrás de tu región, del extremo norte. Esta palabra hay que tomarla muy en serio, el extremo del norte, con otros pueblos numerosos. También hay que tomarla muy en serio. Esta del norte vendrán del norte, que casi es Rusia, y todos a caballo, una gran multitud. También hay que tomarla en serio. Hay que tomar en serio cuando dice desde el extremo del norte, otra palabra que dice con otros pueblos numerosos, y justamente es lo que se está viendo y es lo que se va a llevar a cabo, numerosos a caballo y una gran multitud. Otra vez puede decir multitud y un poderoso ejército. Aquí está hablando de algo muy fuerte que viene, y también como usted lo está está poniendo usted el tema desde una perspectiva judía. También recordemos que también todo esto se está hablando por los caballos, por si así fuera, ¿verdad? Por si no fuera así, se está llevando por los caballos porque está hablando en un contexto judío también. O sea, no había el armamento que hay ahora. Entonces, pero sí también recordemos que Israel es un lugar montañoso, donde va a haber lugar que no van a poder entrar. Está la meseta esa que usted nombró hace como unos 30 minutos, que es los altos del Golán, donde sí no van a poder entrar tropas. E incluso, ya ve, cuando en la guerra de Yom Kippur, cuando venía Siria, en la guerra del 67, creo. No, de la Yom Kippur, ya me acordé, la guerra de Yom Kippur. 73. 73, exactamente. Sí. Se hundieron las tropas de Siria cuando vinieron a atacar a Israel, porque los caminos no resistían el peso de las tropas. Entonces puede ser que sí, puede ser literal. Pero sí me llamó muchísimo la atención este versículo, el 15 y el 16, que está cargadísimo de información. Vendrán desde el extremo del norte con pueblos numerosos. No está hablando de algo pequeño, todos los caballos, con gran multitud también fuerte, y un poderoso ejército, y atacarán a mi pueblo Israel. Yo creo que es más claro ni el agua, es una de las profecías más claras. Y atacarán a mi pueblo Israel como un nublado que cubre toda la tierra, y será al final de los tiempos cuando yo haga invadir mi tierra.
sea, Sí, es una profecía. sí. Ajá, sí, hermano, adelante. Hay un comentario del hermano Leonardo Ríos. Ujú. Dice, cuando habla de a caballo también puede referirse a los medios de transporte bélicos de hoy. Chile a sus tanques y a todo el armamento que tiene motorizado le llama caballería blindada. Y eso es lo Mm, que por eso se conoce en todos lugares también en el mundo. Y la invasión, me estaba acordando de lo que ocurrió en la guerra de Yom Kippur cuando los judíos capturaron los altos del Golán. exacto. Los judíos tenían, los tanques ya los habían mejorado. Los tanques de los judíos podían bajar el cañón más, pero los tanques soviéticos, que eran el armamento con que contaba Siria, como estaban en altura, no bajaban, no le podían apuntar a los tanques que iban subiendo las partes escarpadas del Golán. Así que los tanques apenas asomaban, tenían que asomarse esa especie de quebrada gigantesca en la punta de la meseta, y los Ujú. tanques los agarraban de abajo. Si no tenían ni tiempo material de apuntarles siquiera. Entonces, bueno, ahí ellos aprovecharon el terreno. Ahí Ahora, aprovechó Israel, ajá. sí, y un puente que yo leí que se les derrumbó cuando intentaron pasar un río ahí. Se mandó bajo un puente por el peso de los tanques. Se Ahora, la hundieron ahí, invasión, ajá. sí, la invasión va a hacer que Dios se mueva por dos razones. En primer lugar, Él actuará a causa de su celo por su tierra y su gente, o la protección exclusiva y el derecho de propiedad que tiene Dios sobre ellos. Porque la Biblia enseña que Dios, el Señor, es el esposo de Israel. ¿Qué es lo que dice Isaías 54, versos 6 al 17? Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y en segundo lugar, cuando alguien ataca a su pueblo, siempre conduce al fuego de su ira, que va a destruir al invasor de acuerdo con el aspecto de maldición del pacto de Dios con Abraham. Ezequiel 38, verso 19. Acuérdense que hay un pacto abrámico con Israel y ese pacto está en vigencia todavía porque es un pacto incondicional. No depende de alguna acción que haga Israel. Israel sea infiel o fiel, ese pacto se mantiene y tiene que cumplirse porque ese pacto abrámico en lo que respecta a la tierra que Dios le dijo a Abraham que iba a poseer, no se ha cumplido todavía. Ese es el principal aspecto por el que el pacto no ha terminado. Entonces, Dios va a destruir al invasor de acuerdo con el aspecto de maldición del pacto de Dios con Abraham. Y Adonai usará 4 formas para destruir al ejército invasor. Y yo creo que con esto vamos a terminar, hermano. El primer medio de destruir al ejército invasor va a ser un terremoto. En el momento de la invasión, dice la Biblia que habrá un gran sacudimiento en la tierra de Israel. Ezequiel 38, verso 19. Como resultado, dice, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y todo lo que repta sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y los montes se desmoronarán y los vallados caerán y todo muro será abatido. Ezequiel 38:20. Las montañas serán volcadas, los acantilados se van a derrumbar y todos los muros exteriores de la ciudad caerán al suelo. El segundo método para destruir a los invasores va a ser la anarquía. Entonces, en el pandemonio que se va a armar aquí, la comunicación entre las fuerzas invasoras se va a romper y comenzarán a atacarse entre sí. Y yo llamaré a la espada, dice la Biblia, contra él en todos mis montes, dice Adonai Yahvé. La espada de cada cual será contra su hermano. Ezequiel 38:21. La espada contra Gog en todos mis montes, la espada o arma de cada hombre estará contra su compañero soldado. Morirán en los montes de Israel porque el miedo y el pánico van a barrer a la fuerza para que cada ejército dispare
indiscriminadamente contra los demás. Dios ya ha hecho esto antes. ¿Cuándo ocurrió? Jueces 7:22, Primera de Samuel 14:20 y Segunda de Crónicas 20, verso 3. Y el tercer medio van a ser varias enfermedades, porque el Señor declara: yo litigaré contra él con peste y con sangre, Ezequiel 38:22, como la sexta plaga de furúnculos en Egipto. Y el cuarto medio va a venir de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Y haré llover sobre él y sobre sus hordas y sobre los muchos pueblos que están con él un aguacero impetuoso, un gran granizo y fuego y azufre. Ezequiel 38, verso 22, parte B. Entonces, a través de su profeta, el Señor anuncia que va a derramar torrentes de lluvia o granizo, como la séptima plaga de granizo en Egipto, y fuego y azufre como a Sodoma. Por lo tanto, este aguacero será similar a la destrucción de Sodoma y las plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios mismo destruirá totalmente la alianza por medios naturales y sobrenaturales. Ninguna otra nación será usada para destruir a los invasores. Él lo hará todo por sí mismo. De esta manera, Él recibe toda la gloria. Así me engrandeceré y me santificaré y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahvé. Ezequiel 38:23. Él va a mostrar su grandeza y su santidad y se dará a conocer a los ojos de muchas naciones. Creo que hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Oh, sí. Después nos queda para la próxima. Ya llevamos 1:26 apenas. Sí. Se me pasa volando el tiempo. Se va el tiempo y quedamos que decíamos al principio que era 1 hora, pero no. Se pone interesante el tema. Sí, así manifestaré mi grandeza y mi gran santidad, dice esta versión, y me daré a conocer ante muchos pueblos y reconocerán que yo soy el Señor o que yo soy Jehová. Y sí, ahorita que dice que del terremoto que se sacudirá, sí, muchas personas dicen que cómo va a ser el tercer templo, si ahí está la mezquita de Al-Aqsa, la de los musulmanes. Bueno, yo personalmente creo que un terremoto es la que puede ser que la deshaga, y ya Dios decidirá cómo es que los judíos se quedan con ese terreno, ya que es el templo donde los judíos van a volver a su ceremonia, ¿no? Que tenían, a sus reuniones que tenían antes. Entonces, para Dios no hay imposible. Dios tenía un propósito siempre, y esto que habla del terremoto que va a sacudir, me trae a memoria esa duda que mucha gente tiene: cómo es que los judíos van a hacer su templo si ahí está la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, solamente Dios sabe. Pero a Dios no hay imposible. Un terremoto deshace todo. Los musulmanes se deslindan de ese terreno y ya no se hace nada. Son Hermano, solamente. Sí, hermano. ¿Quién era el que tenía la pregunta? ¿El hermano Leonardo Ríos? El hermano Leonardo Ríos, que sí es la misma guerra de Ezequiel y de Apocalipsis. Vamos a volver un poquito atrás y le vamos a explicar, porque lo veo que está aquí activamente comentando. Sí. Y él dice, por ejemplo, volcanes erupcionando, enviando fuego y azufre sobre todo su ejército. Eso es lo que imagino. Hermano Leonardo, hay varias diferencias en estas dos guerras. Primero, en Ezequiel se mencionan aliados definidos y su número es limitado. Y en la campaña de Armagedón, todas las naciones del mundo están unidas contra Jerusalén, sin excepción. Segundo, la invasión en Ezequiel viene del norte, pero la invasión de Armagedón proviene de toda la tierra. Tercero, el propósito de la invasión rusa es saquear a los judíos, pero el propósito de la campaña de Armagedón es destruir a los judíos. Cuarto, en la invasión de Ezequiel hay una protesta contra la invasión. En la campaña de Armagedón no hay protesta, ya que todas las naciones están involucradas. Quinto, la invasión de Ezequiel es destruida a través
de desastres naturales y sobrenaturales, mientras que la segunda venida de Jesús, el Mesías, destruye la invasión de Armagedón. Y sexto, la invasión de Ezequiel es destruida en las montañas de Israel, mientras que en la campaña de Armagedón la invasión es destruida en el área entre Petra y Jerusalén. Me parece que Petra está en la zona jordana, hermano. Sí, ¿Sí? sí, así es. Petra, la ciudad de piedra. La ciudad de piedra. Séptimo, la invasión rusa tiene lugar mientras Israel está viviendo de forma segura en la tierra, pero la campaña de Armagedón tiene lugar mientras Israel está en vuelo y ocultación. Así que esto sería, hermanos, por hoy día, y vamos al tema con el capítulo 39 la próxima semana. Seguimos con el 39. Uh-huh. Ahí está mi hermano Leonardo, ahí está la respuesta. Pues gracias, hermano. Hermana, ¿dónde está? Se fue, se durmió. Ya se... No, aquí estoy escuchando, escribiendo, anotando todo. Muy interesante toda esta enseñanza. La verdad que no da tiempo de anotar, pero tenemos que Va a 1000 por hora, hermano. Sí, regresar el video, y como su nombre lo dice del tema, es un estudio, así que hay que regresarle al video y verlo 2, 3, 4 veces. Sí, hay mucha información que es imposible anotar todo. Sí. Pero bueno. Hermano, yo le quería comentar, por ejemplo, Chile se supone que en unos años más el hidrógeno verde que lo van a extraer del agua para combustible ecológico, y Chile tiene una de las mayores plantas solares ya en el norte, y está en un proyecto y estas cosas, porque Chile, así como va el tema de la sequía, va a tener que construir plantas desalinizadoras de agua. Y ese problema es mundial, ¿eh? Sí, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Mire, Chile va a instalar plantas solares que el norte chileno, o sea, pueden producir muchísima cantidad de energía. Parte de esa energía que va a estar produciendo en el día va a estar destinada a que unas bombas van a estar extrayendo agua del mar y instalándola y metiéndola en estanques. Estanques así excavados en tierra y permeabilizados y todo eso. Como en la noche no hay energía solar, para que no se corte la energía, esa agua que extrayeron en el día va a estar accionando turbinas, devolviéndose al mar, va a estar accionando turbinas, y de esta forma va a estar proporcionando energía continua en la noche. Entonces, y el tema de las plantas solares de energía solar, yo he instalado algunos sistemas solares acá en Chile, y el tema de de la fuente de energía esta eólica es grande. Acá hay parques eólicos grandísimos en la zona. Hay un parque eólico en la zona de Aysén, en una altura, y las aspas, hermano, de estos generadores son generadores de 1 megawatt. Yo había visto 3 ahí cerca de la carretera. Tienen más de 30 metros cada aspa, o sea, la altura, el aspa se mueven, son como 60 metros en el diámetro de o sea, 60 metros las aspas, 30 y 30. Son 3 aspas que tienen, y son aspas que tienen un sistema de pitch variable, el ángulo variable, y eso es lo que hace que, de acuerdo a la cantidad del viento, automáticamente se va ajustando el ángulo para que no se dispare la velocidad de los generadores. Y para detenerlos, sencillamente los direccionan en dirección al viento. Entonces, estos temas son potentísimos acá en Chile, están funcionando, están trabajando, y básicamente en gran parte de estos sistemas es la alianza judía con Chile. Por ejemplo, a los tanques, a los barcos les instaló un sistema que es como, ¿se acuerda usted del famoso domo que tiene, que detenía los misiles de Israel? Eso lo ha perfeccionado tanto para los barcos. Chile lo tiene instalado en sus fragatas,
un sistema como un domo electrónico que está detectando cada misil que viene y lo detiene, o sea, le dispara otro misil y los manda abajo antes que toquen. Y los tanques chilenos están instalándole el mismo sistema y este es un sistema judío. Entonces, ellos están muy adelantados en temas de armamento, de Sí, pues ciencia. eso les ha ayudado mucho a ellos para conservarse hasta el día de hoy. Sí, sí. Oh, mire, interesante con lo que dice de Chile. Wow. Y bueno, eso es, Israel es la niña del ojo de Dios, no se puede tocar. Dice Malaquías 4:2, exactamente. Así que hermanos, bueno, yo me despido, que el Señor les bendiga mucho a todos los hermanos. Gracias por las visualizaciones. La verdad es que todo lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Y lo que el Señor nos va entregando de acuerdo al estudio de la palabra. Como humanos podemos cometer algún error de apreciación, pero estamos tratando y yo trato de respaldarme completamente en la escritura. Es decir, si voy a interpretar un pasaje es porque toda la Biblia me está apuntando ahí. Y como ustedes ven, desde Apocalipsis hasta el mismo Génesis, el tema está y lo podemos respaldar de acuerdo a eso. Gracias, no, hermano, y la misma todo. Biblia lo respalda, la misma Biblia habla por sí sola, vemos la concordancia, la armonía de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Génesis, todo va por un mismo trayecto. Sí, adelante. Gracias, hermano, por todo. Así que vayan cerrando nomás el programa. El stream, sí, el programa por el día de hoy. Ya llevamos 1:36 con 59, 01, 37 ya. 1:37, así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, a Clemente Alejo, Liliana Ibarra. Como siempre, un gran agradecimiento a la hermana Liliana Ibarra por ese apoyo que nos da componiendo los textos bíblicos. Que Dios la bendiga y le siga dando más rapidez porque es súper rápida para poner los textos. Muchas gracias. A Álvaro Hernández también, a Leonardo Ríos también por ahí hizo algunas preguntas, muy activo también en los comentarios. A Luis Chávez, Pablo Navarro, a la hermana Elvia Durán, ¿qué dice la Biblia? Yolanda Acevedo, Pueblo Redimido, creo que debe ser el hermano Luis Evangelista, Pueblo Redimido, si no me equivoco. A George Matías, María Romero, Conforme al Corazón de Dios, Estefano Félix y Armando Mata también, que estuvo aquí desde el principio. Y bueno, extrañamos a la hermana Claudine, no la vi, la hermana Claudine Alvarado, a Rodrigo Guerrero, creo que son los que no vi el día de hoy. Pues esperemos, ¿verdad?, que estén bien. Y si no, pues hay que ponerla en las oraciones por si alguna cosa pasó, y si no, confiamos que esté todo bien. Bueno, amén. Entonces pasamos ya a que se despidan, hermano Pedro, ya se despide. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Hemos recorrido ya un largo camino estudiando la palabra de Dios y yo espero tener la fuerza, hermano, y poderlos acompañar para poder terminar las dos tareas que tenemos propuestas. Una vez que terminemos Apocalipsis mirando al futuro, me gustaría hacer un análisis del libro de Hebreos. Interesante. Sí, claro, pero aquí todavía nos queda un largo camino, pero pongámoslo en oración y la meta que sea el libro de Hebreos, porque va a ser muy interesante, hermano. Si no viene el Señor antes. Si es que mis patrones no me despiden de este canal, y bueno, ahí estamos, hermanos, dispuestos siempre. Amén, amén. Adelante, hermana José. No, pues gracias, gracias a todos que nos acompañaron, hermanas y hermanos, y gracias, hermanos Ríos, gracias a todos, y bueno, pues que toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, y bueno, pues no olviden que la salvación depende del Señor Jesucristo, la salvación no se gana, no es por obras, es solamente por gracia, y por la gracia de nuestro Dios estamos de pie, por la gracia de nuestro Dios estamos aquí presentes. Bendiciones. Amén. Y recuerden que Cristo viene pronto.
Aunque no sabemos el día ni la hora. Así que nos vamos ya, muchísimas gracias, bendiciones a todos y nos vemos en una próxima transmisión el día de mañana. Ahora sí, hasta pronto, bendiciones.